No tengo tiempo para contar un poco la historia de TAC, pero Trenes Argentinos, en realidad primero Belgrano Cargas y Logísticas, es el resultado del fracaso de las concesiones privadas en 3 líneas. La primera es la línea Belgrano Norte, que era operada en ese momento por digamos, una sociedad conformada por Sideco, que era el grupo Macri, y una aceitera china. Hay que decir que también participaban de este consorcio algunos gremios ferroviarios, pero bueno, la historia no fue feliz, entonces en 2008 se le rescinde el contrato y se crea Belgrano Cargas y Logísticas. Más tarde, en 2013, también se rescinden los contratos
América Latina Logística, que estaba a cargo de otras 2 líneas, y ahí es donde se crea Trenes Argentinos Cargas, que pasa a operar estas 3 líneas. En todos los casos, las rescisiones contractuales fueron por incumplimientos en el mantenimiento, inversiones, digamos, y bueno, denuncias por, digamos, mal uso de fondos, o sea, uso de fondos públicos para intereses privados. Esto es como una constante en el sistema ferroviario argentino, incluso en todos sus mercados, porque en el de pasajeros pasa lo mismo. Entonces, en su relación con los puertos, Trenes Argentinos, bueno, recientemente recuperó, ¿no?, el acceso ferroviario al puerto de San Nicolás. Y esto lo hizo a partir de un convenio celebrado con el consorcio del puerto, y en 2020 tuvo el acceso y entraron fertilizantes provenientes de Bahía Blanca. De los 8 puertos públicos de la provincia de Buenos Aires, uno solo no tiene acceso ferroviario. Es el de Coronel Rosales, que está ubicado en Punta Alta. Como mencioné, 4 de ellos sí tienen acceso ferroviario, aunque se observa potencial de mejora. Y en los 3 restantes recibieron carga ferroviaria, pero en la actualidad no hay interés en reactivarla. Como decía, el puerto de San Pedro, después tenemos Quequén, que recibió carga de Ferrosur, y finalmente el puerto de Mar del Plata, que el acceso ferroviario no se encuentra operativo desde el año 1982, o sea, ya mucho tiempo. Voy a pasar rápido por esto. En la empresa, ¿no?, en los últimos años, la empresa estatal viene mostrando una mejor performance que los concesionarios privados. Como vemos en los gráficos, se observa, aunque de manera moderada, ¿no? No estoy diciendo que esto es la panacea de la empresa estatal, pero sí, digamos, los datos confirman que hay una performance distinta, ¿no? Como vemos, se observa un incremento en las toneladas kilómetros transportadas y una política de captación de nuevos clientes cargadores, ¿no?, algo que no se observa en el resto de los concesionarios. Si atendemos a los últimos datos disponibles, que igual por los que yo tuve disponibilidad, que son 2022, 2023, hay que contextualizar estos guarismos porque, bueno, tuvimos la sequía, ¿no? Pero lo que vemos es que, digamos, si atendemos a lo que ocurrió en esos 2 años, las cargas, digamos, cayeron un 21%, pero la performance de las distintas empresas en ese indicador fue heterogénea. Las líneas de los concesionarios privados, Ferroexpreso Pampeano y Nuevo Central Argentino, fueron las que más cayeron, con 32 y 38% más o menos, y Belgrano y Urquiza, ¿no?, las que menos. Incluso la línea San Martín, que había mostrado un mejor comportamiento en años anteriores, cayó un 22%, un guarismo bastante inferior a las privadas. La única empresa privada que cayó menos es Ferrosur, lo que se explica por la especialización de sus cargas también, ¿no? Entonces, estos moderados resultados positivos, hay que decirlo, fueron producto de un Estado, digo por esto de las inversiones, ¿no?, que puso en marcha un proceso de fuerte inversión en el sector, ¿no? Importantes obras de renovación de vías en el norte y en el centro del país, se renovaron prácticamente 900 kilómetros de vías, hubo incorporación de material rodante, 40 locomotoras, 1000 vagones nuevos, y hubo nuevos acuerdos de operación con empresas. Quiero centrar en esto, ¿no? Pero a pesar de los resultados, TAC, ¿no?, hoy está sujeta a privatización, ¿no?, de acuerdo con la ley de bases. Y la semana anterior, ¿no?, recientemente, conocimos una oferta que realizó una importante empresa dedicada a la extracción de litio, ¿no? Bueno, el ferrocarril se lleva bien con el modelo extractivo, ¿no?, por su génesis se cesa, ¿no?, con lo cual, mientras tanto, los concesionarios privados tienen prorrogadas todas sus concesiones, ¿no?, a pesar de las numerosas oposiciones de distintos sectores sociales, ¿no?, incluso especialistas en el sector. Incumplimiento de inversiones, falta de mantenimiento, poco interés por la diversificación, que lo plantean abiertamente, es decir, eso no es algo que surge solamente del análisis de los datos, sino que las empresas dicen, no nos interesa diversificar, ¿no? E incluso también, esto hay que decirlo, hay sospechas de venta de material rodante perteneciente al Estado por alguno de estos consorcios. Yo digo, la ideología privatizadora que se sustenta, ¿no?, en el mito de la mayor eficiencia privada, ¿no?, pese a numerosos ejemplos que tenemos que refutan esta hipótesis, ¿no? Como contracara, si el Estado interviene, resulta un distorsionador de los beneficios del mercado. Y así nos encontramos hace años en un péndulo que va, ¿no?, de lo privado al estatal, sin poder encontrar una solución superadora a este problema, ¿no?
me queda poco tiempo y ya termino igual, pero digo, hay mucha bibliografía respecto a esta falsa antinomia. Digo, cuando me presentaban decía, yo trabajo temas de sociología económica, de desarrollo. Al que le interese, hay todo un campo, ¿no?, de investigaciones muy interesantes respecto a esta falsa antinomia, Estado-mercado, en la nueva sociología del desarrollo, en la nueva sociología económica, donde tenemos un montón de ejemplos donde, bueno, esta supuesta antinomia no existe, no hay intereses invariantes, es decir, no es que el Estado, ¿no?, y acá quiero decir algo que hablábamos hace un rato, creo que tenemos que dejar de hablar del Estado en abstracto y empezar a hablar del gobierno del Estado. Porque el Estado, digamos, no es que el Estado abstractamente se orienta a buscar, ¿no?, el bien común, el interés general, sino que todo depende de la orientación del gobierno que lo asuma. Entonces me parece importante empezar a instalar esto, porque tenemos ahí un cuello de botella respecto cuando discutimos la necesidad de la presencia del Estado, ¿no? Y la sociedad muchas veces dice, bueno, ¿pero qué Estado? ¿Este Estado? Bueno, no. Es un gobierno con una orientación particular. Entonces, con esto a mí lo que me interesa enfatizar es que el modelo de gestión privado del ferrocarril no es que fracasó porque los jugadores privados del sistema tenían determinados intereses privados, además acordes a su perfil. O sea, uno esperaría que es lo lógico, ¿no? Sino que lo hizo porque en su relación con el Estado, el tipo de relación con los gobiernos del Estado, los distintos gobiernos del Estado, el tipo de relación que se configuró sentó las condiciones de posibilidad para que el modelo se orientara en esa dirección, ¿no? Porque no es tampoco como plantea, digamos, y está muy en boga en los campos, ¿no?, en los espacios que yo transito, el neoinstitucionalismo, ¿no?, de la importancia de los contratos y que la falla de los modelos es porque los contratos tienen problemas. Eso tampoco es así. Está probado, si bien es importante que los contratos estén bien planteados, no explican el fracaso de los modelos. Lo que explica el fracaso de los modelos, y acá también hay un acuerdo bastante generalizado, es el contexto político-institucional en los cuales se desenvuelven. Y la realidad es que el modelo ferroviario durante muchos años se desenvolvió en un contexto de total desregulación, ¿no? ¿Cuál fue la presencia de los distintos gobiernos del Estado respecto de estos modelos, ¿no? Entonces, respecto del argumento que sostiene que las indefiniciones respecto del modelo que se va a adoptar afectan las decisiones de inversión por parte de los privados, la evidencia disponible permite, como decía, arrojar un manto de duda, ¿no?, ya que en contextos de definiciones precisas, que las hubo, no se registró una propensión a la inversión. Incluso con la salida de la convertibilidad, cuando se pusieron en marcha las renegociaciones con los distintos consorcios, se supo que apenas el 38% de las inversiones que habían sido comprometidas en los contratos se habían llevado adelante. Entonces, también es cierto, y esto también lo hablábamos hoy, ¿no?, que las crisis cíclicas que tiene la Argentina, ¿no?, las crisis económicas recurrentes que tienen, no colaboran, ¿no?, en la propensión a la inversión, sobre todo en un mercado que requiere de inversiones de muy largo plazo, ¿no?, la posibilidad de proyectar en largo plazo, ¿no? Y esto, digo, también hemos tenido momentos de relativa estabilidad y momentos de crecimiento, y esto no cambió la lógica que tuvo el sistema. Entonces digo, hay un acuerdo extendido, como les decía, en el campo de los estudios de infraestructura y desarrollo económico, donde esta supuesta antinomia no existe, está totalmente derribada. Cuando se llevan a cabo privatizaciones, hay un acuerdo en que el rol del Estado adquiere una entidad muy importante, sobre todo en tres aspectos, ¿no? El planeamiento y la determinación de políticas sectoriales, la regulación y el control de los servicios y el financiamiento de la infraestructura. Y en particular en lo relativo, ¿no?, al financiamiento de la infraestructura, que es el caso que nos ocupa, esto no solo tiene que ver, ¿no?, con el tipo de mercado que requiere esto de inversiones, ¿no?, de largo plazo, con retornos de muy largo plazo, sino que también que cuando los privados invierten, no tienen en cuenta las condiciones o los efectos que tienen esas inversiones, lo que se conoce como las externalidades, lo que hace que el Estado tenga que estar muy presente en ese sentido. De modo que toda privatización lleva a la necesidad de fortalecer las oficinas de gobierno para el desarrollo de políticas, y como hablábamos hoy también, la necesidad de fortalecer un cuerpo de profesionales estable, ¿no?, y competente,
O sea, y esto es el Estado. Incluso hay acuerdo en que los problemas de politización, que se dice, bueno, las empresas estatales o cuando el Estado está muy presente, hay politización, la experiencia, la investigación histórica lo que muestra es que cuando hay politización de estos espacios, la solución no es menos Estado, sino más Estado, pero no cualquier Estado, ¿no? Por eso hablamos del fortalecimiento de las capacidades estatales y sobre todo de algo que a mí me interesa mucho, que es la racionalidad estratégica del Estado, ¿no? La posibilidad de que el Estado articule sus oficinas de gobierno en pos de un objetivo, ¿no? Sin estar todo el tiempo tensionando entre objetivos contrapuestos que obstaculizan, como decía, la posibilidad de, del desarrollo, ¿no? Entonces, para terminar, ahora sí, perdón la extensión, me parece importante recuperar estas discusiones, ¿no? Hoy a la luz del contexto que estamos viviendo, y terminar con algo que a mí me inquieta bastante, que tiene que ver con esto que les mostraba al inicio de las propuestas de copiar modelos que funcionan en otras partes del mundo, ¿no? Esto hay un autor que es Peter Evans, que desarrolla sus investigaciones en el campo de la nueva sociología del desarrollo. Él llama los monocultivos institucionales, ¿no? Encontrar determinados acuerdos institucionales muy exitosos en algunas partes del mundo y traerlos y pensar que van a ser iguales de exitosos. Y no, ¿por qué no? ¿No? Digo por esta insistencia respecto del open access, ¿no? Hay grandes discusiones en el campo de las investigaciones ferroviarias sobre si es pertinente o no pertinente el open access para las condiciones ferroviarias que tiene la Argentina, ¿no? Pero claro, funciona en otras partes del mundo, entonces creemos que va a funcionar acá. ¿Y por qué no? Bueno, por lo que decía antes, ¿no? Porque los modelos no operan en el aire. Los modelos operan en el contexto de determinadas condiciones políticas, institucionales, económicas, e incluso diría culturales, porque hoy hablábamos también de las culturas empresarias, que hay que tomar nota como para poder pensar, como decía Aldo Ferrer, decía, ¿no? A partir de lo nuestro. Bueno, hay que construir modelos a partir de lo propio, ¿no? Conociendo qué es lo propio y cuáles son las posibilidades que tenemos hacia adelante. Así que bueno, gracias. Con esto cierro. Gracias, Verónica. Por último, para cerrar, vamos a darle la palabra a Alejandra Portatadino con un CV largo, así que paciencia. Soy ingeniera mecánica de la Universidad de Austin, Texas, miembro de ASME, Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, CAI, Centro Argentino de Ingenieros, y cofundadora de Ingeniería Sin Fronteras Argentina. Profesora invitada de posgrado en la Universidad Tecnológica Nacional Buenos Aires, presidenta de FIPCA, filial Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Es consejera del Observatorio Causa Malvinas de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Fue gerenta de Chevron International y gerenta general de Texaco, Chile. También se desempeñó como subsecretaria de Derechos Humanos en la Municipalidad de Ushuaia. Se formó como profesional en el proyecto del submarino TR-1700 en astilleros Ministro Manuel Domecq García y actualmente trabaja en astilleros a cargo de la obra de construcción de la base integrada logística antártica en el sur. Con todo eso, Ale. Bueno, con el TR acá atrás en el fondo tenemos un almirante que no me nombres, me decía, pero que fue comandante de los TR y un gran amigo que conocí en Tandanor y nos dedicamos a reflotar la flota del arma submarina. José Luis, ahí un abrazo grande. Bueno, ustedes escuchamos a Verónica, escuchamos a Julián y la historia se repite. Y Argentina, más que un análisis sociopolítico, creo que somos más dignos de un análisis psiquiátrico. Vamos a ver un poco por qué, porque como la logística y la producción desde 1800 siempre estuvieron bajo la mira del Reino Unido y la centralidad europea y lo que eran en esas épocas los fondos buitres, que en esa época se llamaba la Baring Brothers. Entonces cambiaron de nombre, pero siguen. Nosotros en mayo de 1846 ganamos la batalla de Punta Quebracho. Todos en Argentina, ¿qué recordamos? La pérdida, la vuelta de obligado. No, señores, recordemos
Punta Quebracho que ganamos ahí. Lo sacamos corriendo a los ingleses y a los franceses. ¿Qué pasa? Perdón, tengo que pasar. Perdimos la guerra. ¿Por qué? Ahí está. Ustedes, ahora están los cereales, como la producción. En esa época era la carne y el algodón. En la era industrial, dentro de la industria textil de Estados Unidos andaba con vapor, ya las máquinas a vapor, y se abastecía de algodón de los Estados Confederados. A precio vil, obviamente, con mano esclava. Esto es importante para que vean cómo los modelos privatizadores, la importancia del Estado. Porque tenemos dos modelos privatizadores. El neocolonialista, donde es llevarse la mayor cantidad posible de recursos al menor tiempo posible y al menor costo posible, incluyendo laboral, como en África, o con control de Estado, un acuerdo virtuoso entre los Estados y la empresa privada donde todos resulten beneficiados. Bueno, en la guerra de secesión pasaba que los confederados le daban se llevaban el algodón re barato con mano de obra esclava. ¿Qué pasa? Cuando es la guerra pensaban que en un año la iban a ganar. No, tardaron 5 años. Entonces pasó, ¿de dónde conseguimos algodón? ¿Dónde había algodón? Paraguay, Chaco. Vamos para Paraguay. ¿Qué pasa? Solano López le dijo, voy a hablar clara, minga les doy algodón, vengan y llevan los productos textiles. Los ingleses muy astutos que hicieron, le crearon la guerra a Paraguay, pensando lo mismo, que con 3 países en un año iban a tener todo solucionado y se iban a poder llevar el algodón a precio esclavo. No, los paraguayos de una resistencia bárbara, otra vez nos quedamos con 5 años. Para eso se produjo en el año 1861 la crisis del algodón en el Reino Unido. El hambre, se llamaba el hambre de algodón porque no tenían materia prima y mucha gente desempleada. Y descubrieron que la fibra de la lana de oveja se podía manejar en los telares iguales que el algodón en los telares a vapor. Vamos a buscar ovejas. ¿Dónde tenían lanas ellos? Habían empezado en las Islas Malvinas y en Australia. Ahora, traer el algodón de Australia en las cantidades que necesitaban, tenían que atravesar de un extremo del mundo hasta el otro. Está la Patagonia. Ahí tenían las condiciones ideales para generar la lana de oveja. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon Argentine Southern Land Company, que era la empresa que iba a operar los campos ingleses en la Patagonia. ¿Y cómo opera esa inglesa? Nosotros en ese momento teníamos un conflicto con Chile. ¿Se acuerdan por la Patagonia? Crean la empresa en el año 1902, cuando el rey Eduardo VII nos sale a favor nuestro. ¿Cómo negocia? Dice, bueno, yo te saco a favor el laudo arbitral a favor de Argentina, dice Roca, pero por 99 años me da todo lo que son las cuencas de los ríos Chubut, las cuencas de los ríos Santa Cruz, que eran las cuencas productivas donde había pastura, para nosotros criar las ovejas, y las manejamos como nosotros queremos. Entonces hicieron así. Por 99 años Argentina le entrega a esa empresa los campos de la Patagonia. A los 99 años venían otra vez para Argentina. ¿Cuándo pasó eso? ¿Recuerdan cuándo se terminó eso? Estamos hablando de 1902. En 1990, cuando estaba justo Carlito Saúl. Se reforma la Constitución, 1994. ¿Qué hacen? Esos recursos pasaron a la provincia. La provincia de Santa Cruz, de Chubut, con maestro, hace un entramado y le dice, bueno, le otorga la propiedad, el derecho de la propiedad a la compañía inglesa. ¿Qué hace la compañía inglesa? Se la vende a Benetton. Los 900.000 hectáreas que tiene Benetton en la Patagonia vienen de ahí y fueron adquiridas, o sea, de una manera, digamos, no muy patriota, ¿no? Bueno, perdón,
yo voy contando y me olvido de pasar para... ¿Qué pasa? Bueno, ya tenían más o menos organizado el tema de la lana y la carne. Otro tema, la logística, ferrocarriles y rutas y la parte naviera. Había dos proyectos. Uno, el del ingeniero Huergo, que era el puerto nuevo, lo que se llama el puerto en Peines, y el de Madero. ¿Qué diferencia había entre Huergo y Madero? Madero era sobrino del vicepresidente y representaba los intereses del Reino Unido. Entonces le dicen, bueno, nosotros te damos un préstamo, el Reino Unido, y haces lo que se llama, los doques, ¿vieron lo que es el Puerto Madero? Huergo le dice, no hagan eso porque va a fracasar, porque los buques van creciendo en Calado, Manga y Eslora, y va a quedar chico. Pero bueno, lo hicieron igual. A los 2 años que lo inauguraron ya no servía. Hubo que pedir otro préstamo para hacer el otro puerto. O sea que de acreedores que éramos argentinos del Reino Unido, que nos debía plata, pasamos a deudores. Seguimos. Bueno, ya tenemos el puerto. ¿Qué hacemos? Miren cómo, ven que son los mismos años. Dijimos, bueno, se crea la empresa Nicolás Mianovich. La empresa Nicolás Mianovich eran los testaferros del Reino Unido. Estaba creada por las más importantes empresas navieras de Estados Unidos. O sea, le pusieron Nicolás Mianovich, pero era la pantalla. Si ven todos los directores que hubo, eran todos de empresas inglesas. Incluso estaba la White Star, que era la del Titanic. Hasta que llegó Perón, obviamente, ¿no? Bueno, después, ¿qué hicieron? Ya tenían los puertos, la producción, faltaba decir cómo manejamos eso. O sea, lo que fue la Patagonia Rebelde no salió de una burbuja, salió de la gran explotación que había en ese momento. Sale el Pacto Ruffin-en-Roca. Lo voy a leer porque si no me acuerdo. El Reino Unido estaba dispuesto a permitir la participación de un 15% de frigoríficos argentinos en la cuota. Ellos manejaban el 85% de todo lo que eran las exportaciones de carga y lana. La Argentina dispensaría a las empresas británicas con un tratamiento benévolo que tendiera a asegurar el mayor desarrollo económico del país y la debida y legítima protección de los intereses ligados a sus empresas. O sea, defendían a Argentina o a los británicos. Y a su vez, de todos los beneficios impositivos, Argentina se comprometía a todo el carbón que utilizaban esos buques traerlos importados del Reino Unido. Seguimos. Acá están los puertos los puertos que construyeron con los frigoríficos en la Patagonia para llevarse la lana y la carne para el Reino Unido. Vino General Juan Domingo Perón, dijo, esto se acabó, empezamos la industria privada y el fomento de la industria estatal. O sea, se fue privado y Perón. Cuando dicen Perón estatista, no señores, Perón trabajó mucho y aportando mucho a la empresa privada. Teníamos Astillero Príncipe Mengui, Alianza, Starza, AFNE, Tarim, el ministro Manuel Gómez García, que vamos a tener un pequeño capítulo especial, y Argentina exportamos buques al mundo, a Polonia, Alemania, y lo que no sabemos es que Argentina también construimos con el decreto, ¿cómo se era? Vaya. /7928, no me acuerdo el número, pero creo que era 628/74, la modernización que lo hizo Perón de la flota de guerra de Argentina. Ahí sale el proyecto de potenciar Río Santiago, con el proyecto de las MECO, se construyó un destructor, 6 corbetas, y la idea de construir 4 submarinos TR-1700 que eran de última generación en ese momento, que todavía estaba, pese a ser quinta generación, hoy estamos en un sexta, está vigente.
Esto estamos hablando de 1978, del 74 al 82. ¿No? ¿Qué pasa? Nosotros ya en ese momento hablamos de un submarino nuclear que no es un chiste, con Canadá, por eso se elige ese modelo de submarino. Mientras que ni Chile, ni Perú, ni Brasil fabricaban un clavo. Hoy Brasil invirtió 7.900 millones de dólares en el astillero Itagüí con una capacidad de construir 2 submarinos al mismo tiempo. Nosotros todavía tenemos una capacidad de construir 4 submarinos al mismo tiempo en el Stormy. Miren la diferencia que nosotros tenemos y que la gente eso no lo sabe. Ahí se ve la diferencia del astillero Domé García en amarillito con el de Brasil. No solamente queríamos abandonar los argentinos, por eso somos un país psiquiátrico, la construcción de submarinos, sino también hacer un shopping en ese astillero que vale 7.900 millones de dólares. Ni contar lo que se quiere hacer con los cascos de los submarinos que se quieren vender como chatarra. Cada casco de un submarino que nosotros tenemos, que les quiero avisar, es el mismo acero HY80 con lo que está haciendo Brasil ahora el Scorpion, sale 120 millones de dólares. Nosotros solamente en cascos de submarinos tenemos 240 millones de dólares que pueden ser utilizados hoy para construir un submarino. Un submarino sale 600 millones. Con tecnología del INVAP, con las universidades de La Plata con las baterías, o sea, tenemos todo armado. Bueno, el ingeniero y almirante acá, amigos, estamos también otro que da la lucha. Tenemos una capacidad inconmensurable de recuperar nuestra arma submarina, que es un arma estratégica hoy en día y furtiva para las marinas del mundo. Bueno, estas son las corbetas. También construimos el Ara San Antonio, construimos 3 buques con varadura, que son los Ara Costa Sur, el San Blas, Cabo de Hornos y Beagle, Canal de Beagle. Estos buques cargueros eran apropiados para la Patagonia. ¿Por qué? Porque tienen varadura y cuando baja la marea puede quedar el buque varado. Entonces, para llevar cargas a la Patagonia eran ideales. Teníamos en nuestro sistema logístico antártico dos rompehielos, el San Martín y el Irizar, un buque polar logístico, el Bahía Paraíso. Construimos la Fragata Libertad, Río Santiago construyó la Fragata Libertad, todavía navegando y tiene el récord de velocidad. Este es el proyecto, el folleto que sacaron de las MECO 140. Esa era la industria argentina, ingenieros argentinos, con mucha, porque dicen, sí, estaban los alemanes, sí, los alemanes estaban, pero también estaban los argentinos, y muchos que tuvieron el desarrollo de estos barcos fueron ingenieros y marinos argentinos, que hicieron un montón de modificaciones, ¿para qué? Para que pudieran tener capacidad de navegación en nuestros mares del Atlántico Sur. Bueno, este es el otro modelo que tiene Río Santiago, el Rocargo, que ahora vamos a ver para qué sirve. Esta es una visión de la corbeta ligera que reemplazaría las MECO 140, el BOM 85, con tecnología argentina, un diseño 100% argentino. Esto era, nosotros teníamos el Fondo Nacional para la Marina Mercante y así como se distribuía. Ustedes ven que la industria privada se llevaba un gran porcentaje de la torta del fomento para la industria naval. O sea, lo que se necesita es un banco que financie seriamente a las empresas navieras. Esto, bueno, es una comparativa del empleo total de los astilleros entre Argentina, Brasil y Estados Unidos. Bueno, lo que decía Verónica, nosotros, si bien hay modelos que son diferentes, pero sí tenemos que copiar y agarrar para nuestro lado. Por ejemplo, estos países, Alemania, Noruega, Suecia, Estados Unidos, Brasil. Estados Unidos, les quiero avisar que tiene la ley Jones de 1920, que dice que todo buque que se fabrique, que navegue en Estados Unidos entre aguas interjurisdiccionales, entre puertos interjurisdiccionales de ese país, tienen que haber sido construidos en Estados Unidos y en astilleros estadounidenses. Y los dueños tienen que ser estadounidenses.
Brasil ahora también tiene el fondo para la industria de la defensa, nos está pasando el trapo por arriba cuando no fabricaba un clavo. A ver, nosotros éramos cabeza como un amigo mío, Horacio Tetamanti, dice, éramos cabeza de león en América Latina y somos cola de ratón en industria. Chile lo mismo. ¿Y por qué? Porque la Antártida hoy en día está muy ligada a las Islas Malvinas. ¿Por qué? Porque la nueva tecnología de los aviones Airbus permite que en 14 horas un avión que sale de Hamburgo pueda llegar sin escala hasta las Islas Malvinas. Y este es el sistema logístico que están armando. Antes llegaban los buques pesqueros que vienen del Pacífico, la línea del Pacífico, los chinos que vienen de las Galápagos, continúan en el Atlántico, entran por el Estrecho de Magallanes, y la línea de Europa que pasa por Montevideo y por las Islas Malvinas, y vienen a pescar en nuestros lados. ¿Qué hizo el Reino Unido? Muy inteligentemente, ¿qué pasa? Ellos tenían el territorio, la gobernación de Malvinas. Era una sola, entonces ahora la dividieron en tres. ¿Por qué? Porque teniendo tres territorios les es mucho más fácil reclamar la soberanía. Entonces armaron el territorio de ultramar de las Islas Georgia, de Antártida a las Islas Malvinas. Ya tienen en nuestro lugar tres territorios armados, mientras nosotros seguimos tocando la guitarrita y todavía no terminamos la base logística integrada antártica en Ushuaia. Y Chile, ni les cuento cómo está avanzando con Punta Arenas. ¿Por qué están en nuestro sector? Hay una imagen de las Malvinas, de la Antártida sin hielo. Como ven, la península en realidad es una isla, pero los reclamos vienen donde tienen tierra firme, no hay hielo flotante. Por eso se matan todos en nuestros lugares. Bueno, estos son los avances que está haciendo Inglaterra y el Reino Unido y Chile. Esto es la base rotera, miren el pedazo de pista de aterrizaje. Nosotros estamos haciendo la Petrel, del cual estoy involucrada también en ese proyecto. Estas son las flotas asiáticas, cómo se mueven y pasan por el Estrecho de Magallanes. ¿Y por qué es importante el transporte marítimo que tiene que complementar el camión? Lo dijo bien Julián, lo que era el transporte, lo que sale el mantenimiento de la ruta. Nosotros, todo nuestro extremo este es fluvial y marítimo. Entonces, ¿qué pasa? Un buque te hace 219 kilómetros por litro por tonelada de carga. Un camión te hace 16 kilómetros por litro por tonelada de carga. Entonces tenemos que aprovechar los puertos y que sean camiones y ferrocarriles de oeste a este y todo el lado oeste fluvial y marítimo. Así lo entendió Europa, que hizo el SSS, que es Ship Short Sea, que es transporte corto marítimo, que hicieron la línea del Mediterráneo y del Atlántico. Se mueven todo por barco, porque hicieron el coste. ¿Cuánto le salía el mantenimiento de carretera? ¿Cuánto le salía el mantenimiento de vía? ¿Cómo los convoyes de carga le disminuían el tráfico de los buques, de los trenes de pasajeros? Y decidieron hacer este sistema. Nosotros para eso que necesitamos el canal el canal Magdalena, porque nosotros tenemos el canal de Punta de Indio, que como ustedes ven corre transversal al río Paraná y al río Uruguay, es un juntadero de sedimentos, es carísimo la mantención, solamente permite los buques unidireccionales, o entra o no sale. En cambio el canal de Magdalena nos permite, y encima tenemos que pasar por Montevideo. O sea, Argentina hoy no tiene entrada ni salida soberana desde los ríos de Paraná y Uruguay al Océano Atlántico. Tenemos que pasar por un tercer país. El canal de Magdalena nos permitiría potenciar el sur y a su vez poner el foco en La Plata. Esto es el refulado, o sea, todos los sedimentos, la diferencia de la remoción de sedimentos entre el canal de Punta de Indio y ¿cómo es? Y el canal de Magdalena, 34 pies y a 42 pies. O sea que el canal de Punta de Indio es un 335 y un 316% más caro que si nosotros hubiéramos tenido el canal Magdalena. Y aparte es unidireccional. Los buques nos tienen que hacer cola. Y a su vez permite que La Plata sea realmente el centro logístico neurálgico de el transporte logístico marítimo y fluvial. ¿Por qué?
porque Buenos Aires no produce nada. Sin embargo, el puerto está en Buenos Aires, que siguen invirtiendo en un puerto que lo está tapando el barro. Acá nosotros podemos tener un puerto de aguas profundas. Y a su vez, todo lo que es la producción agrícola, ganadera, que podría abastecer al sur, se maneja desde, se podría manejar desde La Plata, que es donde sale la producción argentina. Con los camiones, lo que estábamos hablando es, en este momento en Tierra del Fuego entraron desde enero hasta ahora 14.305 camiones, con 171.000 toneladas de carga por rutas. El camión es el mayor destructor de las rutas y más en el sur, con las cadenas y las altas temperaturas, las bajas temperaturas, que los asfaltos se dilatan y se contraen y se posean. Cuando lo podríamos hacer por mar, directamente desde Buenos Aires hasta La Plata, incluso llevando esos buques rocargo que puede ir con camiones, entonces los camioneros tienen el trabajo, no pierden el trabajo, arriba se llevan contenedor y hacemos cargamento. Se habló con Hugo Moyano, le pareció fantástica la idea, se habló con todos, pero bueno, tuvimos el problema de armar con la gobernación de Tierra del Fuego. Le pusimos un grupo de ingenieros, Horacio Tetamanti, Juan José Chapino, un experto en Antártica, el doctor Mariano Memoli, el proyecto de construir el puerto excavado en Río Grande muy similar al de Caleta Paula, pues el 75% de la producción y donde vive mayor población, densidad en Tierra del Fuego está en Río Grande. Este era el proyecto del puerto, con un puerto pesquero. En Tierra del Fuego no comemos pescado fresco, teniendo la plataforma viene todo congelado de Puerto Madre y no Mar del Plata, porque viene por camión, no tenemos puerto. Bueno, esto es como se hizo Caleta Paula, un poquito. ¿Y qué nos pasó? ¿Qué nos hicieron? Bueno, nos agarra. Pues, a ver si entendemos. Los argentinos somos bárbaros para robar propiedades, después tenemos que ejecutar. Un cierto empresario, mire, nos roba el proyecto, porque para hacer un puerto de eso necesitas una caleta, que es una entrada natural. Un vivo les vende un terreno en Río Grande, de tierra que no les servía para nada, pero muy buen precio con el cuentito del puerto, y ahora no saben qué hacer porque si el modelo que nosotros le habíamos ofrecido sale 250 millones de dólares, a ellos les sale ahora, al no tener caleta, 585 millones y hay que ver si lo pueden mantener. Eso es Argentina. Mientras tanto, se lo presentamos al gobernador, ¿qué hizo el gobierno de Tierra del Fuego? Nos metió un puerto seco en la única entrada de la caleta, o sea, nos tapó la caleta. O sea, ese es el nivel, por eso te digo que a veces la Argentina necesita más que un análisis sociopolítico, un análisis psiquiátrico. Entonces, ¿para qué estudiamos los profesionales? Y entonces te ponen los británicos que construyen la Argentina, que están construyendo la Argentina. Y tienen razón, se están construyendo la Argentina para ellos. ¿Se entiende? Bueno, fue muy cortita, pero bueno, una frase que cuando se construye en el país, buena parte del precio vuelve al Estado y todo se vuelca al desarrollo tecnológico en la nación. Cuando se construye en el exterior, se priva al obrero argentino de trabajo, se deteriora la balanza comercial, se frena la investigación, el desarrollo nacional y se desincentivan los estudios técnicos y universitarios, quedando ese país desprotegido, empobrecido y en manos de especuladores internacionales que solo buscan obtener recursos naturales a bajo precio. El costo es la destrucción de todo el entramado social y la entrega de la soberanía. Nada más y muchas gracias. Bueno, agradecerles a Julián, Verónica y a Alejandra por su claridad, por su paciencia en el show de los papelitos. El tiempo nos corre, así que no quiero ahondar mucho más. Nos dejaron un montón de disparadores para hacer doble clic. Tengo un montón de personalmente tengo bastantes anotaciones, pero nada, eso, agradecerles. Siempre es lindo contar con participaciones de este estilo para poder seguir enriqueciéndonos y fortaleciendo el diseño de las políticas públicas, en este caso. No, quería hacer una aclaración. Investigadora del CONICET. Está
cuerda floja, ingeniera de Tandanor, con la edición Estoy en la cuerda floja. ¿Se entiende? Eso es Argentina con los saberes. Eso hacemos los argentinos con los profesionales que estudiamos y dedicamos nuestro tiempo para el desarrollo del país. Sí, lo sabemos y por eso también les damos el espacio es enriquecedor poder intercambiar con ustedes su laburo, sus estudios y nos nutren para seguir armando y diseñando las políticas públicas, la logística y todos los desafíos que fueron esbozando cada una y cada uno en el modo que comentó. No mucho más, invitarles a la actividad del auditorio y muchas gracias a todos y a todas.